Progress. Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la jornada de actualización del mes de abril de 2024. De repente se me cuatrapean los. No, son 12. Ahora nos tocó una sesión muy accidentada. Habíamos pedido que fuera en una sala de aquí de la Universidad de Anáhuac, y resulta que hay no uno ni dos, sino tres eventos al mismo tiempo en la sala. Entonces, me dice Luis Felipe que me invitó muy amablemente a su oficina. Vente, la damos desde mi oficina y listo, no pasa nada. Entonces, bueno, les pido una disculpa por la espera, pero al mismo tiempo les agradezco por la paciencia. Sin más preámbulo, déjenme presentar con mucho respeto, con mucho cariño a el doctor Luis Felipe Llanos Reynoso, que aquí está enfrente de ustedes. Aquí está, mírenlo. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en el accidentado arranque. ¿Quiénes nos acompañan? A ver. Carmen, Rigo y el doctor D. Exacto. Debe ser Daniel. Ese soy yo mismo. Daniel. Desde esta máquina voy a estar controlando y José Luis. Los accesos. José Luis, bienvenidos sean todos. Sepan que de cualquier manera, bueno, pues va a haber, ahorita mismo ya estamos grabando y vamos a cargar el video en la plataforma YouTube, en el canal de YouTube Actual Sciences for Everyone. Luis Felipe es un actuario. Él, bueno, pues estudió aquí en la Universidad de Anáhuac, también tiene una maestría y un doctorado en economía, y bueno, pues es además profesor investigador de nuestra Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac, México. Y por si fuera poca la cosa, él, bueno, pues tiene un montón de experiencia en el área de recursos humanos. Ha participado en las mesas directivas del Colegio Nacional de Actuarios, conduciendo precisamente la sección de recursos humanos en ya 2 ocasiones. Ahorita mismo él es el presidente del Comité de Recursos Humanos del Colegio Nacional de Actuarios. Y bueno, pues dedica su línea de investigación, que le ha valido, por cierto, el reconocimiento como investigador nacional a, pues precisamente, estudios socioeconómicos de México en el área de recursos humanos. Entonces, pues bueno, es un honor, es un placer contar con su distinguida presencia aquí. Y bueno, pues nada, vamos a disfrutar de esta sesión a cargo del doctor Luis Felipe Miguel Llanos Reynoso. Ahora sí, arránquese. Adelante, Luis Felipe. Gracias, José Daniel López Barrientos, colega y amigo desde hace muchos años. Pues el día de hoy tengo el tema, la inquietud de este paper que lo estoy enviando a la Universidad de Salamanca. Estoy nada más terminando los últimos detalles. Esta revista pide muchísimas condiciones editoriales de tipo de letra, de tipo de citación, que me está llevando un poquito de tiempo en enviarla, pero espero mandarla esta semana más tarde. ¿Cuál es la preocupación? Y luego, ¿cómo le embono con los temas actuariales? O sea, eso es lo que escogí, ¿no? Este tema de vanguardia. Uno de las inquietudes y los temas que siempre me ha afectado es la pobreza en México. Y cómo hacerle para que seamos un país más rico, menos pobre, ¿no? Y otro de los temas, bueno, pues pegado con esto, pues es la desigualdad. ¿Cómo se define la desigualdad? Pues es el diferencial entre cuántos pobres hay contra cuánta gente hay. Y hay otra gente que lo saca pues, con el tamaño del cuartil de los más ricos contra el tamaño del cuartil de los más pobres. Y entonces saca el diferencial de cuartiles como un porcentaje. Pero bueno, hay muchas fórmulas de medir la desigualdad. Pero esa es mi preocupación. Y entonces, el tema que abordé como variables independientes son las exportaciones. Déjenme platicarles, los tratados de libre comercio están cumpliendo 25 años en nuestro país. Tenemos ya una larga carrera.
Esto se empezaron en los años 95, 96, por allá, ¿no? Y bueno, ya van más de 25 años. Y, y bueno, pues la pregunta es, oye, ¿las exportaciones han servido para reducir la pobreza o nada más nos estamos haciendo pato con las exportaciones, ¿no? Ya tenemos una base de datos muy importante que la vamos a meter ahorita en nuestro trabajo y vamos a ver qué condiciones son las que están favoreciendo a las exportaciones y cuáles no. Y bueno, y si hay que decir sirven o no sirven, ¿no? Bueno, pues esa es la historia y este es el modelo que yo les quiero presentar. Y si ven, pues está la variable independiente exportaciones y hay dos dependientes. O sea, es como si fueran dos estudios, pobreza y desigualdad. Y estoy metiendo en medio algo que se llaman efectos fijos estatales. El efecto fijo es generar una variable DOMI, donde vamos a tratar de observar, en lugar de este error de regresión, el error estadístico de regresión, en lugar de que absorba el 100% de los diferenciales de la varianza del error, vamos a meter un DOMI para ver cuánto puede absorber la situación de cada uno de los estados de la República Mexicana. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace la base de datos, que es una parte que yo aprendí al utilizar este tipo de regresiones con efectos fijos, donde dices que cada uno de los estados tiene condiciones diferentes a todos los demás. O sea, no los sujetos son idénticos. Una regresión normalmente, la variable independiente, pues, siempre es lo mismo o pesa lo mismo. Cuando le metemos efectos fijos, podemos decir que cada sujeto que aporta la variable independiente pesa diferente, bajo una situación particular de cada uno. Entonces, esto me encanta porque empiezas a algo que está muy de moda en nuestros días, personalizar la regresión al sujeto. Fíjense que parte interesante, en lugar, toda la fuente de carga de información no nos importa de dónde viene, cuando usamos efectos fijos, sí nos importa de dónde viene. Esa es la parte interesante de este tema. También algunos autores le llaman como regresiones tipo panel, ¿no? Haces paneles, ¿no? O sea, como si fueran clusters, cada uno de ellos. Bueno, vamos a entrar porque es fascinante este tema. Primer punto, tenemos la bronca de cómo se mide la pobreza. Y aquí, bueno, hay una institución que se llama el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de no sé qué, pero su objetivo primordial es medir la pobreza en el país. Y empieza midiéndola en el 2008 y hasta el 2022, que es la última medición que tenemos. El tema es que vean ustedes aquí en esta tabla el cambio de metodologías que ha hecho para medir la pobreza. Entonces, es un desastre porque pues, entre el 2008 y 2010, la variable de medición era la pobreza de patrimonio. O sea, pues, si tenías casas, si tenías coches, si tenías algo, entonces, bueno, pues, o no tenías, pues así se definía la pobreza, ¿no? Ya para el 2012 empiezas con una definición totalmente diferente, que es la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Entonces sacas qué porcentaje gana menos, tiene un ingreso menor a X cantidad de dinero, ¿no? Que alguien la define. Y bueno, aquí ya tomas los datos de una encuesta del INEGI, que se llama el ENIG, MSC, el módulo MSC, y pues ahí sale. En 2016 y 2018 siguen usando la pobreza y bienestar, pero cambian el cuestionario. Ahora se pone el MEC del MSC. Ahí empiezan a cambiar los reactivos para medir la pobreza. Y el último cambio, que sí ya fue la estocada para todos nosotros, fue la pobreza multimodal. Y eso empieza pues este sexenio, y la empresa multimodal es, no nada más te mide el ingreso o no nada más te mide el patrimonio, también te preguntas si estás educado, si vas al médico, si tienes diversión y si tienes esparcimiento. Y una cantidad son pues cerca de 10 variables
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto lo trazamos en el tiempo, bueno, pues viene esta gráfica que todo el mundo estamos viendo, donde pues, los cambios de metodología nos hacen incomparables que pues una longitudinal, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo resolvemos esto los actuarios? ¿Cómo resolvemos cuando tenemos diferentes metodologías para medir un solo constructo? Bueno, lo que tenemos que hacer es estandarizar la variable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos 32 estados y lo que tenemos que sacar es el promedio y la desviación estándar de cada año, independientemente de la metodología que nos arroja esta distribución, ¿no? Entonces, por cada año sacamos un promedio y una desviación estándar y vamos a hacer que por cada uno de los datos del año vamos a restarle y dividir entre la desviación estándar del año respectivo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener, van a ser, aquí en este caso son 22 años, donde vamos a tener 22 distribuciones normales. Cada año se convierte en una distribución normal de pobreza. Entonces tenemos estados que van a estar arriba de la media de ese año y abajo de la media de ese año. Y bueno, pues ya al tener distribuciones que ya son con media cero y distribución estándar 1, ya son comparables. O sea, ya hay una cierta lógica para poder hacer información transversal. A ver, tenemos una primera duda aquí. Tenemos varias dudas de nuestros queridos participantes. A ver, yo tengo una duda. Hola de nuevo. No, pero no, quítame miedo. no, porque estamos en la misma oficina. Ok. Yo tengo una pregunta. Fíjate que yo he visto que uno de los problemas esenciales en teoría económica históricamente es el problema de la medición de la distribución de la riqueza en los países. Pero típicamente las distribuciones que se utilizan para este problema, pues, las distribuciones que se utilizan para modelar este fenómeno son distribuciones que tienen una joroba a la izquierda y tienen la cola pesada a la derecha, o a lo mejor sin cola pesada. El chiste es que si nos vamos en el eje de las X a cantidad de ingresos, en el eje de la Y, por ejemplo, frecuencia, lo que modelan esas cosas es que siempre hay más gente que gana poquito que las personas que ganan muchote. Y acabas de decir que modelas qué cosa con una normal, porque entonces a mí se me hace que yo estoy preguntando por algo, pero eso es lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué es lo que estás modelando con la normal, por favor? Ok. Gracias. Retomamos la cámara. Bien, lo que estamos modelando es el índice de pobreza de cada uno de los estados. O sea, hay 32 sujetos. Sí. Cada año. ¿Ok? Tenemos el estado más pobre, podría ser Oaxaca, y podría ser el estado más rico, podemos hablar de Monterrey, Nuevo León. Sí. No sé, no tengo claro si son esos dos, pero me suena que en Monterrey, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero tenemos muy poca cantidad de sujetos, ¿no? Para hacer cualquier tipo de distribución. Hay 32. La teoría normal dice que arriba de 30, pues ya puedes hacer algo, ¿no? Sí. Aproximadamente. Entonces me cuelgo de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tengo suficientes datos para hacer una distribución discreta, continua, lo suficientemente robusta para hacer esto, ¿no? Okay. Y entonces por eso me fui por la normal, como una base de saque de comparativo interanual, ¿sí? Y muy interesante porque con una metodología, vamos a ver el último año, los pobres de Chiapas en este año no son tan pobres, comparado con la metodología si hubiéramos seguido la metodología de línea de pobreza. ¿Ok? Entonces me cambia hasta la forma de la distribución, ya no tiene ni la joroba a la izquierda, ya tiene otro tipo de joroba totalmente deforme, ¿no? Es una salvedad. Todo lo que pueda llegar a descubrir con esto, tenemos que tener en cuenta que es una deficiencia de la
forma de obtener los datos y de cómo están distribuidos los datos. Entonces, entre menos supuestos le pongan, mejor. Ok. ¿No? Entonces, en todo caso, no estás midiendo distribución de pobreza, como más bien estás midiendo un índice, ¿no? Sí. Y esto a través de los índices, a través de los resultados de las encuestas, ¿no? Y ni siquiera es un índice, es la prelación estatal. Ok, eso es. O sea, ¿cuál es el estado más pobre? Sí. ¿Cuál es el estado menos pobre? ¿No? Ok. Y eso año con año, y vamos a tener por cada uno de los estados, bueno, diferentes gráficas. Aquí lo que estamos viendo en la gráfica ahorita pues, es el promedio nacional. ¿No? El promedio nacional es el porcentaje de pobres. Si ven en el último año, en el 2022, pues ya nada más hay 44% de pobres en el país. Cuando hace 2 años pues éramos 54, ¿no? O sea, con un cambio de metodología me tumbé 10 puntos, ¿no? Sí. y estoy seguro que no hay 10% menos de pobres en 2 años, ¿no? Y si tomamos la metodología anterior, la de patrimonio, pues teníamos en el año 96 que había 70% de pobres en este país, ¿no? Pues sí, el 70% no tiene un coche o no tiene una casa, ¿no? Me queda claro, ¿no? Pero así se medía, vamos, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, con este bicho tenemos que trabajar. Y con la salvedad que ya comenté, vamos a seguir adelante. Sí. ¿Cómo pasamos la hoja? ¿Me pueden ayudar? Ya, ahí está. No, me falta esta. Esta es la variable pobreza, ¿no? Ahora, la siguiente lámina es la variable, una de las variables dependientes son las exportaciones. Bueno, aquí tenemos la gráfica nacional. El INEGI nos puede dar el número, pero muy interesante, también nos va a dar las exportaciones por estado. O sea, yo sé perfectamente cuánto exporta Quintana Roo, y que es uno de los estados que menos exporta, porque es turístico, o el estado de Tlaxcala, que es muy chiquito, o bueno, ya lo tenemos ahí a Campeche, y el estado que más exporta, que es Chihuahua. Chihuahua trae el número 1 nacional, ¿no? Maquiladoras, autos, todo esto. Entonces, la gran pregunta es, hoy hay una relación entre las exportaciones, hay una relación entre las exportaciones, la pobreza, etc., ¿no? Y esta gráfica la tenemos por cada uno de los estados. Más o menos todos los estados siguen la misma tendencia, ¿no? La vocación exportadora del país va creciendo más en los estados del norte. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí tenemos algo de posturas, de una literatura. Son las posturas si la apertura comercial beneficia a todo esto del problema de la pobreza, ¿no? Entonces, pues, tenemos el primero, NICIT en México, dice que disminuye la pobreza, pero en forma desigual dependiendo de las regiones, ¿no? Entonces, NICIT ya desde el 2004 dice que las exportaciones ayudan nada más a los estados fronterizos. Buen punto. Luego tenemos otro cuate que se llama Morley y Díaz, dice que las exportaciones sí disminuye, pero aumenta la pobreza rural. O sea, si hacemos un corte por pobreza rural, pobreza urbana, digamos que hay un diferencial importante. Buena aportación. Castillo, en Brasil, dice que se disminuye la pobreza nacional, pero aumenta la pobreza estatal. O sea, hay estados, ¿no?, que se quedan rezagados en este tema, ¿no? Ese sería Castillo. Santos hace una comparación de varios países. Dice que las exportaciones disminuyen la pobreza en todos los países, pero hay otras variables a considerar como la infraestructura, las habilidades de las gentes, los mercados incompletos y las políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, bien interesante su punto de vista. Luego viene Manca, en México y Corea del Sur. Dice que sí, la apertura comercial disminuye en México, pero Corea del Sur no pudieron sacar las correlaciones por falta de datos. O sea, imagínense que si nosotros andamos perdidos, ¿cómo estará Corea del Sur? Para que no pueda ni siquiera tener una correlación. Y Rodríguez, en el 2020, más orientado a las transferencias gubernamentales de las exportaciones. Es una variable proxy que estuvieron utilizando Rodríguez,
Lo interesante de él es que lo usa a nivel municipal y dice que sí disminuye. O sea que sí ayuda las exportaciones a disminuir la pobreza. Entonces, esta es mi hipótesis de arranque, donde digo que sí, las exportaciones ayudan a los estados. Estos son los datos, entonces, del 2008 hasta el 2022. Debido a los cambios metodológicos, se decidió para el análisis longitudinal estandarizar los datos con una normal a nivel anual. Y para las exportaciones, debido a la amplitud de las variantes, sí, por ejemplo, en Chihuahua, 65 millones de dólares exportó Quintana Roo, cuando Chihuahua exportó 75,000 millones. O sea, estás hablando de una diferencia de 1,000 unidades, ¿no? Chihuahua contra Querétaro. Entonces, lo que vamos a hacer es un logaritmo. Aquí, debido a lo recomendable, cuando las diferencias en la amplitud de una variable, pues el logaritmo puede ayudar a entender esto, ¿no? Y aquí tenemos el modelo de regresión de panel. ¿Cómo se maneja esto? Tenemos la primera, pues la variable independiente es exportaciones. Entonces vamos a buscar una beta para las exportaciones, donde la I es el estado. Si vemos aquí pobreza, déjenme poner esta aquí. I es pobreza. Y déjenme ver, aquí están. Sí, está el análisis de datos. Bien, aquí estamos. Estos son aquí está. Los datos, ahí está. La I es el estado y T es el tiempo. El T corre del 2008 al 2022, ¿no? Y luego MI, va a ser una variable latente. Vamos a ponerle 1 cuando es el estado que estamos poniendo de referencia y 0 cuando no es el estado de referencia. Y se pone un error. O sea, ¿qué vamos a calcular? Fíjense, vamos a calcular para la ecuación de pobreza van a ser una beta más 32 μs. O sea, va a ser un sistema de ecuaciones de 33 variables. ¿Ok? Por las domis. Y igual la desigualdad. Entonces, la lámina que sigue me interesa mucho porque es cómo se construye la base de datos. Vamos a verla. De la primera columna tenemos el nombre del estado. En la segunda columna tenemos el año. Entonces tenemos 2008, 2010, 2012, 2014. Luego tenemos la pobreza normalizada, si ven ahí los negativos. ¿Ok? Que es negativo es que es poco pobre. Y si es positivo, pues es que es muy pobre, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Hidalgo, que sería el que en esta tabla sea más grande, es 0.77. Está a una desviación estándar. O tenemos un estado que es un poco pobre. Pues no sé, ahí estoy viendo a Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Está del lado izquierdo. A ver si veo a Guerrero, es 1.67. Bien, eso sería el dato normalizado. Luego, la cuarta columna son las exportaciones, el logaritmo. Y luego, si ven, aquí es la parte que está en rojo, Aguascalientes le voy a poner 1, porque es el dato de Aguascalientes, Baja California el 1, etc. Voy a hacer una matriz como si fuera una matriz de, ¿cómo se llama? Este tema de la matriz identidad, ¿no? Voy poniéndolo, pero cada año se repite, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, en el 2010, Aguascalientes voy a tener el 1, etcétera. Y bueno, así es como se maneja la formación de regresión con efectos fijos. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cierta carga de la varianza va a quedar asignada al Estado y cierta carga va a quedar asignada a las exportaciones. Y esta va a ser la parte interesante cuando se corre el modelo. Vamos a lo que sigue. Y aquí tenemos ya la ecuación resultante. Primero quiero ponerles que sale una R cuadrada del 88%. O sea, una regresión al 88% es buenísimo. Cualquier cosa arriba del 70% en un paper, brincamos de gusto los investigadores, ¿no? 80 pues está feliz, pero miren cómo está la ecuación. Vamos a tener, pues la pobreza es igual a una constante, 2.3, y luego
multiplicado por menos 0.2 si traigo exportaciones. Lo primero que quiero decir es el signo de la variable exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es negativo. ¿Sí lo ven? Este signito que la pluma que no sé cómo lo hiciste, se agarra se pica aquí, y aquí tenemos el signo negativo. Está padrísimo esto. Sí. ¿No? Déjenme escribir. Nunca había usado esto. Está bien padre. Soy fan. Entonces, ¿y ahora cómo borro? Debe haber aquí una goma. Creo que es en el engrane. Está borrar. Borrar marcas de lápiz. Ya lo hay. Mejor quítame esto. Entonces, aquí lo que vemos es que si suben las exportaciones, con ese signo negativo va a bajar la pobreza. O sea, sí, se confirma lo que muchas investigaciones han dicho. Y luego tenemos ahí diferentes, por ejemplo, Aguascalientes. Por el simple hecho de ser Aguascalientes, ya la pobreza es menos 0.93 en Aguascalientes. Cuando no es Aguascalientes, esa segunda variable es 0. O sea, es una DOMI. Fíjense, toma 1 cuando es el sujeto y 0 es cuando no es el sujeto de investigación. Entonces está padrísimo esto porque puedes individualizar un análisis de regresión por cada uno de los sujetos de estudio. Y ya al final, bueno, pues es Yucatán es menos 0.438 y luego pues, Zacatecas es 0. Vamos a ver quién tiene el mayor índice, pues debe ser yo creo que es Chiapas, ¿no? A ver, si me van a buscar Chiapas, es más 1.98, yo creo que es el coeficiente más alto. O sea, de entrada, ¿qué sería? A la constante, en lugar de ser 2.3, para Chiapas es 2.3 más 1.98, serían 3.2, menos la pendiente de exportaciones. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Diferentes rectas paralelas. Es una recta paralela por estado. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues traen la misma pendiente, que es la pendiente de exportaciones, pero traemos diferentes por las domis, ¿no? Vamos a ver abajo el cuadro, este cuadro que se llama el famosísimo ANOVA, que es análisis de varianza del modelo panel. Dice que la regresión pues, es el 89, sería la columna número 2. Las exportaciones, fíjense, traen un peso de 3%, cuando el efecto fijo trae un efecto del 86%. O sea, si la ecuación de regresión me da un 89% de confianza, el factor estatal fijo es el 86%. Y la regresión es nomás 3. Entonces, aquí viene la primera conclusión del paper. ¿Qué quiere decir? La regresión sí ayuda, pero una madrecita, nada más el 3%. El otro 86%, ¿qué lo explica? La idiosincrasia de cada uno de los estados. O sea, ¿qué está haciendo el estado? Si hiciéramos a lo mejor una ecuación de series de tiempo, igual es la inercia del estado, la cultura del estado, la educación del estado, todo el efecto fijo que tiene el estado, y las exportaciones solamente ayudan el 3%. Ahora aquí la pregunta es, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Las quitamos? Pues no, ¿verdad? Decía mi papá, oye, cualquier peso que entre a la caja es bueno, ¿no? Entonces sí ayuda, pero lo que quiero es desmitificar el valor agregado que está generando las exportaciones. Y aquí tenemos lo que es desigualdad. Se genera lo mismo, se genera una ecuación de regresión tipo panel, donde hay un efecto fijo por cada uno de los estados. El símbolo también es negativo. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que las exportaciones reducen la desigualdad social. ¿Sí? Pero poquitito, si vemos ya en la ANOVA, abajo, las exportaciones nada más traen un 1.03. Vamos a verlo acá. El 1.03 y el efecto fijo 42%. Si ven aquí el R cuadrada es menos interesante. Aquí nos da un 34 ajustado, 43 no ajustado. O sea, la regresión explica menos la desigualdad. Las exportaciones explican menos. Conclusiones, terminamos. Para algunas preguntas que quiero hacer.
se encontró que las exportaciones tienen una relación significativa. ¿Por qué? Porque la beta, salió la P, la famosísima P que está aquí con 0. Sí saben qué es la P, que es la probabilidad de que te equivoques, ¿no? De que digas una tontería. Entonces, ese coeficiente de 2.3 tiene una probabilidad de 0.01% 1% de equivocarme, ¿no? Entonces, sí son significativas las exportaciones para abatir la pobreza, y son negativos, o sea, que a mayor exportaciones, pues menos pobreza. Pero los efectos fijos locales resultan ser mandatorios sobre las exportaciones. O sea, si fuéramos aquí el secretario de Hacienda, ¿ok? Estaríamos de acuerdo en conseguir este tema de la apertura comercial, pero hay que ver cómo hacemos que esos dineros sirvan para abatir la pobreza. No nada más por el simple hecho de vender más, nos hacen menos pobres. Y muchas gracias. Con eso concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado. Todavía no está publicada, pero ando ya en tiros para hacerla. Muchísimas gracias. ¿Qué sigue? Bueno, pues en primer lugar vamos a dar las gracias al doctor Luis Felipe Llanos. Miren qué buena onda, salud. Es agua, ¿eh? Qué buena onda el doctor que en primer lugar, bueno, pues él reconoce siempre su origen como actuario y no firma de inmediato como doctor. Sí, eso es muy importante. Sí, yo salí de aquí, ¿no? Sí. Y yo soy actuario, o sea, y sigo siendo actuario y me voy a morir actuario, ¿no? Claro. Ok, ahora tenemos tiempo para preguntas y para comentarios generales. Yo quisiera abrir la mesa haciendo hincapié en el hecho de que, miren, esta es la quinta presentación de los miembros del grupo estable de investigación llamado Estudios Socioeconómicos de México. Es un grupo de investigación que tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac, México, con investigadores tanto de la Facultad de Economía y Negocios como de la Facultad de Ciencias Actuariales. Y bueno, pues el doctor Luis Felipe es miembro de ese grupo. Fíjense que las otras 4 presentaciones trataron de temas muy similares a este, muy similares a este. La primera presentación a cargo del doctor David Juárez, por ejemplo, pues nos habló de desigualdad de género, ¿no? De sesgo de género en cuanto a laboral, en cuanto a materia de, por ejemplo, pensiones, ¿no? La segunda charla a cargo de su servidor, pues trató más o menos de lo mismo. La tercera y la cuarta charlas a cargo de los profesores Fernando Mariné y Juan Carlos González trataron acerca de lo que a mí me gusta denominar como los invisibles para el sistema financiero, para el gobierno de una nación, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo... Deja de compartir. ¿Ah, sí? ¿Quieres que dejemos de compartir? Pues ya acabamos. Ah, ok. El hecho es que esta charla, pues trata un poco de lo mismo, ¿no? Ya vamos, José Luis. Esta charla trata un poco acerca de lo mismo. Ahora, pues Luis Felipe nos está platicando acerca de estas familias de hiperplanos, ¿no? Estas familias de hiperplanos que son paralelos unos a otros, en donde hablamos de cómo es la pobreza en cada lugar y cómo incide la cuestión de las exportaciones. En general dice, un peso que entra es un peso bueno, pero pues no en todos los casos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso de Chiapas. A mí me deja muy contento la presentación del doctor Luis Felipe porque me deja ver más o menos cómo podemos ir armando los subgrupos en los que vamos a estar trabajando. Pero miren que se trata de un seminario de investigación, entonces encantados de trabajar con ustedes mismos. Veo por ahí al doctor Rigoberto, veo por ahí a la maestra Carmen, encantadísimos de hacer este tipo de trabajos con ustedes. Y bueno, pues un comentario, ¿no?, a este respecto. José Luis Mendoza, adelante, por favor. Doctor, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por
por invitarme a la charla. Yo tengo dos preguntas que me resultan muy importantes para comprender un poco mejor los efectos de su propuesta, doctor. La primera es, este trabajo de las normales, pues se percibe como el mejor remedio que se puede tener frente a una problemática generada por el cambio de política de medición de pobreza. ¿Eso es cierto o es falso? José Luis, gracias. Mira, hice una prueba. ¿Qué pasa si no corregía y me iba con datos, ahora sí, los datos originales de que arrancaba el Coneval y no llegué a nada? O sea, no era significativa las exportaciones para la pobreza, ¿no? Entonces, y sobre todo, viendo los cambios del último año, a lo mejor había que quitarlo por la metodología, esta metodología que nos cambió radicalmente, donde ya no tiene que ver el patrimonio y el ingreso, sino más bien la cultura del Estado. A lo mejor lo hubiera quitado y hubiera sido lo mismo, pero fue la única forma que llegué a algo razonable. A mí mi director que me dirigió ahí, el director que me dirigió, vaya brutado, mi director de tesis del doctorado me dijo, mira, si no tienes una R cuadrada significativa, regrésate un paso, cara, y chécate cómo puede ser que por lo menos lo que digas, defendido con las salvedades que presentes, puedes poner algo en la mesa, ¿no? Y en ese caso fue eso, José Luis. Si tomaba los datos duros, no llegaba a nada. Sí, doctor, un problema muy grave con estos problemas de medición. Me resulta particularmente interesante su conclusión con respecto a la ponderación y la importancia que tienen los factores externos distintos a la exportación, en donde pareciera, pues la verdad, irrisoria, aunque significativa la relación con las exportaciones en el combate a la pobreza, pues claramente no tenemos ahí una solución significativa del problema y del modelo social, lo cual nos lleva al tema siguiente, ¿no? ¿Cuáles son esos pesos específicos de ese contexto social que deben ser catapultados para poder lograr una significación en el combate a la pobreza? Me imagino que por ahí podría ser el siguiente paper. No sé si hay algún trabajo por parte de ustedes realizados en ese sentido más, doctor. Sí, José Luis, sí lo traigo, ya estoy en él. Fíjate que otra de mis ideas es la educación, ¿no? Yo creo que la educación, pero aquí va a ser muy interesante porque tengo que encontrar cuál es el rezago, debe ser una variable rezagada. ¿En qué sentido? Yo no sé si la inversión en educación ahorita me reduzca la pobreza para este año, para dentro de 5, para dentro de 10, para dentro de 15 o para dentro de 20. Entonces, la variable educación definitivamente debe ser una variable interesante. Ya estoy en ese paper. Y fíjate que estoy tomando las pruebas PISA y las pruebas enlace como variable, todo este tipo de pruebas, ¿no? Como variables independientes y seguir dejando la variable pobreza, esta que tengo con la salvedad de que es cambio de metodología y teniendo que estandarizarla. Pero sí, y voy a probar diferentes series de tiempo. O sea, voy a meter rezagadas las independientes y vamos a ver. Yo creo que la parte interesante de este paper que voy a sacar son dos cosas. Primero, si es una variable significativa la educación, pero la parte más interesante es la accountability, o sea, una calificación en la prueba PISA de este año, en cuánto tiempo es donde tiene su máxima rentabilidad en temas de mejora de la pobreza. O sea, cuánto tardamos los mexicanos desde que estamos en secundaria, a nivel de educación en secundaria, cuánto tardamos en que nos reditúe como país esa inversión. Entonces, ahí ando, espero que te guste ese próximo paper, José Luis. Sí, doctor, y ya nada más para cerrar quisiera dejarle un comentario. Fíjese que acabamos de tener un acercamiento con el Colegio de México
Yo trabajo en Pemex y vemos temas de este tipo de manera, digamos, recurrente. Y hay una problemática muy importante en la parte de Coatzacoalcos, la parte de Agua Dulce, la parte de todo ese valle muy complicado cerca de Huimanguillo, en Tabasco y yendo hacia el sur en Veracruz. Una zona en donde viene mucho dinero por la inversión de trenes, donde viene mucho dinero de parte de un programa que se llama Patma en Pemex. Le estoy hablando arriba de 1,000 millones de pesos de inversión en comunidades en esa zona. Y le estoy hablando de una inversión bestial en el terreno y en los impactos laterales. Es una inversión de locos en los anteriores años, pero en lo que viene. Eso va a suceder a fuerza. Y estamos teniendo un problema grave porque efectivamente tenemos gente excesivamente creativa, excesivamente vinculada con valores que nos sirven en los procesos corporativos, pero no tenemos talento de alto perfil, no tenemos habilidades competenciales de alto manejo, no tenemos toma de decisiones con valor económico agregado rápidas y eficientes, no tenemos confianza en los procesos, tenemos problemas de maltrato en las comunidades, una problemática muy, muy grave. Y este problema, y estoy hablando de este punto específico del país, me parece muy importante porque tiene algunas mediciones interesantes de pobreza, tiene algunas problemáticas muy medidas también de educación, tiene valores que se pueden sacar de las inversiones que ha hecho, particularmente Pemex en estos años, histórica, y una inversión histórica, pero que no está acompañada de tomas de decisiones contextuales, está acompañada solamente de inversiones sí verificables, como puede ser infraestructura de una cancha, una escuela, o cuestiones de ese tipo, pero que no se acompañan de los trabajos extras, ¿no? Y ahí hay un área de oportunidad muy grande que nos está pegando muchísimo y que además no hemos encontrado el discurso correcto desde el punto de vista estadístico para hacer las afirmaciones puntuales que se requieren en la industria y en especial en esta zona del país, doctor. Se lo dejo ahí como un comentario y ojalá y algún día podamos platicar el tema más ampliamente. Gracias, mi José Luis, te agradezco mucho. Y yo tomaría, te recomendaría la lectura esta que encontré de Rodríguez 2020, donde dicen que las transferencias gubernamentales, como sería el caso de este Valle de Coatzacoalcos, sí disminuye la pobreza. Yo sí ayudan, ¿no? Que están haciendo Pemex, seguro ayudan. Valdría la pena que echaras esa lectura. Rodríguez et al. Si quieres, ahorita hacemos siguiente pregunta, a ver si subo al chat. O le pido a Daniel que suba la referencia. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Si te parece bien, podría cargar la presentación completa. Sí, pasa. Yo normalmente les pido permiso para hacer eso, especialmente cuando se trata de investigaciones aún no publicadas. Exacto. Entonces, si me das permiso, va. Sí. No, pero después tiene errores de ortografía. Bueno, pero déjame ver el de Rodríguez. Yo creo que ese paper me encantaría leerlo para el caso de Pemex. Aquí está. Si quieres, dice mándamelo por Rodríguez Castellano, Distribution Effects of Intergovernment Transfers in Mexico, World Bank Policy Research. Es un working paper también. Te lo paso. Sí, entonces miren, Luis Felipe me lo va a mandar ahora mismo, yo lo voy a subir a... Y cuando esté publicado el mío también, lo prometo. Muchas gracias, doctor. Sí, cuando esté publicado yo lo busco su paper y me quedo con esta referencia para estudiar a la que me envíen. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Saludo, qué bueno volver a saber de ti, hombre. Aquí estamos, mi querido maestro, a tus órdenes. Oye, pues felices de que, por ejemplo, nos regalaras una charla de estas. Si me regalas, por favor, tu dirección, también ahí en el chat, yo te escribo y nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Con mucho gusto, Daniel, con mucho gusto y gracias, por supuesto que sí. Será un honor. Sí, que estoy seguro de que puedes darnos una charla súper interesante. Entonces, te lo agradecería mucho, Amaro. Será un honor. Gracias, José Luis. Gracias por la respuesta, doctor Luis Felipe. Bueno, voy a poner ahora mismo
la referencia al artículo de Rodríguez y compañía ahí en el chat de esta presentación para que quien guste pues lo pueda ver, ¿no? Ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Bueno, en ese caso, pues entonces, demos las gracias a nuestro expositor de la sesión de hoy, el doctor Luis Felipe Llanos Reynoso, que pues nos regaló este tiempo, nos invitó a departir aquí en su oficina y bueno, pues gracias a todos ustedes, gracias por su atención, gracias por su presencia y sobre todo gracias por su paciencia. Nos vemos en la sesión del seminario BAIF el viernes de la semana que entra. Hasta luego. Gracias.